que es la única vez en Apocalipsis que va a aparecer la palabra iglesia. Luego no va a aparecer más. En todo Apocalipsis la palabra iglesia. Cuando estudiamos estos dos capítulos, pueden ser observados de tres maneras diferentes. Podemos estudiarlo de tres maneras. Una es estudiarlo desde el punto de vista de la situación real de cada iglesia. Por ejemplo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso y le dice has perdido tu primer amor, se está refiriendo directamente a la situación real de la iglesia. Cuando le dice a la iglesia de Esmirna que va a pasar por tribulación, va a pasarlo. Son las situaciones reales que vivieron las iglesias. Muy bien, eso es por un lado. La segunda manera de estudiar o mirar estos dos capítulos es como una situación real de todos los tiempos en todos los lugares. En todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que no solamente la iglesia de Éfeso ha perdido el primer amor. En la historia de la iglesia podemos ver los altos y bajos también. Entonces no es solamente aplicado a una iglesia determinada, que sería la de Éfeso, sino también en diferentes etapas de la iglesia. Cuando dice que vas a pasar por tribulación, no es solamente la iglesia de Mirna. La tribulación ha pasado por toda la historia de la iglesia, en diferentes lugares, pero nunca ha parado la persecución, siempre ha ocurrido. Ahora, la tercera manera de estudiarlo, la tercera manera es justamente la que quiero remarcar. No todos están de acuerdo con esta interpretación. No me parecería tan alocado o extremo. No digo que sería una regla para usarla, pero es importante, y es ver la iglesia como una etapa. Cada una de estas iglesias es una etapa. O sea, la primera etapa de la iglesia es la de Éfeso, luego la de Esmirna, luego Tiatira, y la última etapa de la iglesia sobre la faz de la tierra sería la etapa de la iglesia de la Odisea. ¿Me entienden lo que les digo? Es 7 etapas. 7 etapas. Y justamente nosotros estamos estudiando la historia de la iglesia y veamos, yo voy a darles las 7 etapas mencionándole algo, cómo lo toma el escritor Scofield. Entonces yo les voy a hacer mención porque hoy vamos a entrar la última clase. Me refiero a la etapa antes de Constantino. Quiero terminar con el año 300 de la historia de la iglesia. Según la división de Scofield, Éfeso sería la primera etapa y sería el fin de la iglesia apostólica y donde se pierde ese primer amor. Estamos hablando el inicio, diríamos casi el primer siglo de la iglesia. Luego la de Esmirna, que sería la segunda iglesia, sería la segunda etapa, los 2 siglos siguientes, hasta el 316, cuando aparece Constantino. Y ahí abarcaría todo el periodo de la gran persecución o la durísima persecución de la iglesia en los 200 años, en el segundo y tercer siglo. La segunda etapa dura hasta Constantino, sí. El periodo de la persecución. Es justamente lo que nosotros vamos a agarrar ahora y vamos a terminar esa parte. Después me detengo ahí. Bueno, después vamos a detenernos ahí, vamos a hablar algo, ampliarlo esto. Luego la tercera iglesia es Pérgamo, que sería del 316 aproximadamente hasta la caída de Roma. Es la etapa
de la iglesia bajo la cobertura del imperio o del gobierno. La iglesia bajo la protección imperial. ¿De la etapa de qué? De la iglesia bajo la cobertura del imperio. Sí, la iglesia de Pérgamo. Luego nos encontramos con la cuarta iglesia, que es Tiatira. Abarcaría la etapa del año 500 aproximadamente hasta el 1500. Es la etapa donde viene toda la mezcla o la introducción del paganismo dentro de la iglesia. La introducción del paganismo a la iglesia. Donde están las doctrinas falsas, la fortaleza de los nicolaitas, una de las falsas doctrinas. Bueno, una de las tantas, vamos a ver un montón. En esa etapa ahí absorbe el cristianismo todo el paganismo, todo. Luego nos encontramos con Sardis. La iglesia de Sardis sería la iglesia de la etapa de la Reforma. La Reforma. Y vamos a tomarnos un par de clases para hablar sobre la Reforma. Y ahí cuando tenemos uno de los más destacados en la Reforma, Lutero. No es el único. Vamos a hablar del Calvino y algunos otros reformadores. Del 1500 en adelante comienza la Reforma. Luego nos encontramos con la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Es la etapa de la iglesia donde podríamos ver el fin del siglo XVIII y XIX. Siglo XVIII y XIX, el fin, donde tenemos un precioso despertar en diferentes lugares. Es una de las etapas muy interesantes de la historia de la iglesia, porque es la etapa donde empiezan a surgir diferentes avivamientos que van recorriendo el mundo. Gran parte de Europa es sacudido por diferentes hombres de Dios, muy usados para extender el Evangelio en toda Europa. Y eso lo vamos a ver al fin de la clase, cuando entramos en las misiones, el despertar de las misiones en Europa, y que termina siendo un resultado de repercusión en América. No estoy hablando, hermanos, de la evangelización del catolicismo, ¿no? Sino estoy hablando de la verdadera reforma, o mejor dicho, de la evangelización en América, por resultado de los avivamientos en Europa. Y el último, la iglesia de la Odisea. Es la última etapa de la iglesia, que sería la etapa de la iglesia que entra en la apostasía, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia de grandes falencias. Y esta iglesia tiene tres grandes falencias. Falencia número 1, la santidad. Número 2, presencia de Dios. Y número 3, visión. Son las tres cosas que el Señor Jesús le dice a la iglesia que compre. Te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas, santidad, oro refinado, presencia y colirio, visión. Vestiduras blancas, santidad, oro refinado, presencia